Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos observas. Es una bendición el poder estar contigo y poder estudiar la palabra del Señor. Estamos ahora estudiando una nueva epístola, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Bien, vamos a entrar al tema de hoy. Quiero que digamos todo el título de este tema de hoy. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Perfecto, la obra de Dios. Como dije, la obra de Dios. En su epístola a los Filipenses, el apóstol Pablo dio aliento a los santos de Filipo y los exhortó a permanecer firmes en la unidad y a trabajar juntos para defender la fe. Quizás uno de los principios más importantes que Pablo enseñó a los filipenses es que orar y confiar en el Eterno nos trae la paz de Dios. Que esta paz sobrepasa todo entendimiento. Eso lo podemos leer en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Al estudiar los mensajes de aliento de Pablo en esta epístola, nos puede ayudar en nuestros esfuerzos por perseverar fielmente hasta el fin. A medida que nos esforcemos a seguir a Cristo, podemos adquirir confianza y declarar como lo hizo el apóstol Pablo en el libro de la epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, cuando dice: yo todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. En esta epístola se menciona a Timoteo junto con Pablo en el saludo de la epístola. Y esto lo podemos ver en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo fue quien escribió la epístola a los Filipenses. Podemos corroborar en el uso del pronombre singular yo a lo largo de toda esta carta, lo podemos ver. Y la referencia a Timoteo lo podemos analizar en Filipenses 2:19. Es posible que Timoteo haya actuado como escriba de Pablo, escribiendo la carta bajo las indicaciones de Pablo. Pablo escribió la epístola a los Filipenses en algún momento entre los años 60 al año 62 después de Cristo, mientras estaba encarcelado en Roma. Podemos contactar esto en Filipenses, lo podemos leer allí. Filipenses capítulo 1, versículo 7. También podemos leer el versículo 13 y podemos leer el versículo 17. También podemos verlo en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 16 al versículo 31. Filipo fue el primer lugar en Europa donde Pablo predicó el evangelio de manera formal y estableció una gran iglesia local de gran influencia. Esto lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 39, 16, versículo 11 al 40. Así que la carta de Pablo a los Filipenses tiene como propósito de escribir para ellos, expresándoles su gratitud por el afecto y el apoyo económico que los discípulos de Filipo le habían dado durante su segundo viaje misionero y su encarcelamiento en Roma. Esto lo podemos leer en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al versículo 11, y también lo podemos leer en el capítulo 4, versículo 10 al 19. Pablo también elogió a los miembros de Filipo por su fe en Jesucristo y les dio consejo basado en la información que habían recibido, porque alguien, un discípulo filipense llamado Epafrodito, y esto lo podemos leer en Filipenses capítulo 4, versículo 18, Epafrodito se encontró con Pablo en Roma y le dijo todo lo que estaba pasando en el seno de la iglesia de los filipenses, que por cierto estaban pasando cosas pero muy buenas. El consejo de Pablo incluía el ánimo para ser humildes y ser unidos. Esto lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 18, y también lo podemos ver en el capítulo 4, versículos 2 y 3.
Pablo también advirtió a los filipenses que se cuidaran de los cristianos corruptos, como aquellos que enseñaban que la circuncisión era necesaria para la conversión. A estas personas a menudo se les identificaba como judaizantes, quienes declaraban falsamente que los nuevos conversos tenían que someterse a la primitiva ley de la circuncisión del Antiguo Testamento antes de convertirse en cristianos. Esto lo podemos leer en Filipenses capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Estaban siendo invadidos de esta enseñanza, pero Pablo estaba orgulloso de que ellos sabían defender la fe. Había firmeza, había celo en esta unidad que tenían, y Pablo estaba muy feliz por eso. Con frecuencia se alude a la epístola a los filipenses como una carta hecha en la prisión, junto con las cartas escritas a los efesios, igual a los colosenses, y también la carta dirigida a Filemón. A pesar de estar escrita desde la prisión, los eruditos en la materia han descrito la carta de Pablo a los filipenses como el más feliz de sus escritos. Pablo expresó gratitud, amor, confianza a los miembros de la iglesia de Filipo. Describió los sacrificios que habían hecho para seguir a Jesucristo e instruyó a los creyentes filipenses en los principios de vivir una forma recta delante de Dios. Aquí Pablo describe de manera poética la condescendencia del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, desde la divinidad premortal hasta su venida terrenal, y donde sufrió la muerte de cruz. Esto se puede leer en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al versículo 8. Aquí nos describe, habiendo cumplido su misión divina, Jesucristo es ahora exaltado, escucha, esto es exaltado, y vendrá el día en que se doble toda rodilla ante Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y eso lo podemos leer en Filipenses capítulo 2, versículo 10 al versículo 11. Pablo reveló que su fuente interior de confianza y fortaleza provenía de Jesucristo. Esto lo podemos leer en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Pablo expresa gratitud por la unidad de los filipenses. Enseña que la oposición que habían experimentado al servir al Señor, incluso su carcelamiento, fueron hechos que lograron avanzar la causa del Evangelio. Pide a la iglesia permanecer firmes en la unidad, en la defensa de la fe. Pablo alienta a los miembros de la iglesia de Filipo que sean unidos y le señala el ejemplo de Jesucristo, quien aceptó venir a la vida terrenal como ejemplo de amor, de obediencia, de humildad, y por esto algún día el mundo reconocerá a Jesucristo como el Señor. Pablo pide a los miembros de la iglesia que labren su propia salvación. Así que algo que resalta Pablo en esta carta es el poder de la unidad en esta iglesia. Si queremos enfocar el tema, podemos decir que una fe verdadera anhela la obra de Dios aún en medio de la aflicción, y el desafío que tenemos enfrente es no renunciar al camino de la fe. Voy a repetirlo nuevamente: una fe verdadera anhela la obra de Dios aún en medio de la aflicción, aún en medio del desafío que ellos tienen. Aquí son retados a enfrentar el no renunciar al camino de la fe. Bien, estamos en la lectura bíblica de Filipenses capítulo 1, versículo 1 al versículo 11, y escuchen muy atento lo que Epístola dice. del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón,
y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Tremendo pasaje, ¿verdad? Está maravilloso. Estamos reflexionando en el tema y vamos a entrar al tema bajo 3 aserciones espirituales muy interesantes. Vamos con la primera, la perseverancia que transforma. Como dije, perfecto, la perseverancia que transforma. La metamorfosis describe el cambio radical que ocurre en un ser vivo. Podría ser el desarrollo de una semilla en una planta adulta, o también como un bulbo de gladiolo. Podemos ver que el bulbo es pequeño, es oscuro, es feo, pero la flor de la gladiola es resplandeciente, ligera, llena de color. Podemos hablar de la bellota es pequeña, pero un roble es un árbol enorme. Algo parecido ocurre con los insectos. Por ejemplo, el huevecillo pasa a larva y la larva a pupa y la pupa al escarabajo adulto. ¡Wow! ¿Verdad? Es una metamorfosis. Una de las transformaciones más espectaculares entre los insectos es la muda de una oruga en mariposa. Es continuidad, vea, y es vida, es continuidad, pero es vida bajo un impacto de vida. Es el mismo organismo, pero también hay ruptura, porque la criatura final sobrepasa en gran manera la hermosura que tenía en su estado primitivo. La Biblia dice que cuando Dios hace una obra dentro de un ser humano, se inicia un proceso de transformación que sin duda acabará en gloria. El Nuevo Testamento emplea la palabra metamorfosis 4 veces. 2 de ellas para referirse al cambio de Jesucristo, donde experimenta ese cambio en el monte de la transfiguración, cuando su rostro resplandece como el sol y su vestido se vuelve blanco como la luz. Entonces aquí podemos analizar que la metamorfosis parecida ocurre entre los hijos de Dios por la renovación constante de la mente. Eso es maravilloso. Estamos aprendiendo a vencer para amar a Dios. Hay una transformación, una metamorfosis. Una metamorfosis parecida ocurre entre todos nosotros cuando venimos a Cristo. Y eso lo podemos ver respaldado en Romanos capítulo 12, versículo 2. La palabra de Dios pone orden en el interior y esto se manifiesta en la conducta. Al fijarnos en la persona de Cristo, como se nos muestra en la palabra de Dios, somos transformados progresivamente de gloria en gloria. Léanlo, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. El apóstol enseña estas cosas a grupos de creyentes que se congregan en iglesias locales. Y escuche esto, porque el efecto que ejercemos uno sobre otro es grande. Para bien o para mal, nos estimulamos al amor o a las buenas obras, como dice su palabra, y acabamos echando zancadilla a veces al compañero de camino, si permitimos que nuestras vidas sean tóxicas, definitivamente. Porque se da así, pero que no son vidas espirituales, son vidas tóxicas. Pero si la influencia es positiva dentro de la comunidad cristiana, esta será para edificación. Se cumple la palabra que mejores son 2 que 1. Eso lo podemos leer en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. La transformación personal se realiza mejor en comunidad con otros creyentes en Cristo. Y mire bien que si el andar con Cristo en este mundo es un camino hacia arriba, es mucho mejor subir la montaña tomado de la mano uno con otro. La cuerda nos salva de caer al vacío. Escuche esto, el esfuerzo conjunto permite que la subida sea más fácil para todos. El apóstol Pablo usa la palabra comunión, que se refiere a aquello que se tiene en común. En griego es
koinonía. Esta palabra se ocupa en Filipenses capítulo 1, versículo 5. Pablo se alegra de la conexión que tiene con los creyentes de Filipo. Hay efectos, hay transparencia, hay compromiso, hay respeto. Ellos influyen poderosamente en él, dándole la ofrenda, siendo fieles en su testimonio, intercediendo ante Dios por sus necesidades. Todo ello le aportó fuerza en su estado de ánimo, aún en el estado de privacidad de la libertad en la cárcel. Todo ello le aportó fuerza. Él también influye en ellos a través de su ejemplo, sus oraciones, su consejo. Conexión real entre creyentes en Cristo hace que el amor de Dios se acerque y se vuelva tangible, allanando camino para que ocurra la metamorfosis espiritual en la vida de cada uno de nosotros, no particular. Así que entre los filipenses había una conexión real entre creyentes en Cristo, y esto hizo que el amor de Dios se acercara y se volviera tangible entre ellos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Dios produce amor en el corazón de los creyentes y luego nos plantea el amor como el principal deber del ser humano. Jesucristo aclara que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo. Así se resume toda la enseñanza bíblica. Lo podemos leer en Mateo capítulo 22, versículo 37 al versículo 39. Enfatiza todo lo que Dios busca del hombre, que aprenda a amar y que participe en la danza eterna del amor. El medio espiritual correcto para que se produzca el cambio en el hombre es el Evangelio. La buena noticia, léalo en Filipenses 1:5. Al oír la buena noticia y creerla de todo corazón, el hombre llega a experimentar una obra divina en su interior. Es una obra que comienza en un Dios que ha elegido este eterno proyecto desde antes de la fundación del mundo. Él crea al hombre a su imagen y a su semejanza, prepara y anuncia el medio de salvación, y viene en la persona de Cristo para llevar a cabo la sustitución y toca el corazón de los seres humanos por medio de su Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Y cuando el Evangelio llega a los oídos del hombre, éste reconoce su fracaso moral y su suficiencia de la obra de Cristo para justificarnos delante de Dios. Y entonces el ser humano acaba creyendo de todo corazón en Cristo como el Señor y el único suficiente Salvador. Luego luchará para que la paz del mismo Evangelio no los aparte a una perfecta zona de confort, como si fueran meros observadores de la marcha de la iglesia y de la vida de los demás, sin ninguna metamorfosis espiritual. La obra de salvación sigue adelante y durante toda la vida del hombre va en un proceso continuo. Escuche esto: Dios lleva adelante la transformación en aquel a quien Él ha amado, y nada ni nadie puede parar el proceso de esta transformación. Solamente tú o solamente yo podemos pararlo. Bien, Él ha creído verdaderamente, o el que ha creído verdaderamente, llegará a la gloria y se ha hecho resplandeciente como un gladiolo, como una mariposa, como Jesucristo en el monte de la transfiguración. Bien, vamos a la sección 2, y es: Dios hace cambios sobrenaturales. ¿Puede repetirlo, por favor? Perfecto, Dios hace cambios sobrenaturales. El Evangelio parte de una realidad objetiva, de algo que Dios ha hecho libremente, algo enteramente fuera de nosotros. En lo personal, no podemos aportar nada, solo podemos creer que aquello que Dios ha hecho es exactamente lo que necesitamos y será adecuado para restablecer una relación de amor con Él.
Jesucristo dice en la cruz, consumado es, y el pecador, consciente de la gravedad de su situación, contempla la escena y asiente. Tú lo has hecho todo. Creo de todo corazón que será suficiente para mí. Funcionará en mi caso concreto frente a la eternidad. Ilustrémoslo así: un invitado rompe una lámpara en tu casa. Alguien tiene que pagar la reparación. Puede ser el que la ha roto, o puedes pagarlo tú. Puedes pagarlo tú, el destrozo de eso que se hizo, pues, y requiere una reparación definitivamente, que supone un esfuerzo porque el dinero representa horas trabajadas. Si se trata de una ofensa grave, una ofensa trascendente, un daño serio, entonces te quedan dos opciones: obligar a pagar al que ha hecho el daño como una justa retribución, o perdonarle. Si le perdona, esto supondrá sufrimiento para ti por no recibir la satisfacción que merece. El mensaje del Evangelio es que Dios pagó la reparación del universo destrozado por ti y por mí. Y esto lo posiciona sobre todo el universo de una forma poderosa, porque Dios está por encima de todo. Tan solamente por este hecho de pagar los platos rotos, como normalmente decimos. En vez de exigir el sufrimiento de los culpables, el Señor Jesucristo está dispuesto a asumir personalmente el sufrimiento por ti y por mí. Jesucristo cuenta el caso del hijo pródigo, que pide la herencia y se marcha de su casa, y cuando por fin toca fondo y decide volver al padre, este sale corriendo para recibir a su hijo. Perdona en vez de exigir que el hijo sufra por sus torpezas. Asume sobre sí toda la vergüenza que supone el reencuentro. La Biblia dice: corre. Los hombres serios no corrían en la cultura. Estamos hablando de la cultura hebrea. Y también dice: levanta su túnica, dejando ver sus piernas desnudas. Eso es lo que hace su padre. Otra cosa que los hombres serios jamás hacían: levantarse la túnica. Y también dice la Biblia: se echa sobre el cuello de su hijo. Dentro de la cultura hebrea, jamás escuchen esto, podía hacer esto sobre alguien que ha traído tanta deshonra a la familia. Así que el mensaje del Evangelio es que Dios, en la persona de Jesucristo, ha asumido sobre sí toda la vergüenza, toda la deshonra, todo el sufrimiento que por derecho podía exigir de tantos hijos pródigos como nosotros. Nosotros lo fuimos y muchos aún lo son. Cuando oímos este mensaje y lo abrazamos con fe, con todo nuestro corazón, algo grande ocurre en nuestro interior. Y es una obra divina. Dios derrama su gracia sobre nosotros juntos con su perdón, y algo dramático cambia en nuestra alma. Hace un nuevo tipo de vida y pronto se manifiestan las señales de la vida de Dios en nosotros. Simplemente Dios está cumpliendo su palabra en nosotros. Y el dolor, al final de cuentas, concluimos que el dolor tiene un propósito perfecto en nuestra vida. Personas que comparten la experiencia del nuevo nacimiento tienen comunión. Muchas personas pasan por un gran dolor que logra el propósito perfecto de Dios para nuestras vidas. Es como las personas que han superado un cáncer, o han pasado por una operación a corazón abierto, o han sufrido un robo en casa, o han perdido un hijo en la droga. La experiencia compartida forja lazos de complicidad. Escuche esto, y mucho más cuando no se trata de una mera experiencia vital, sino de una explosiva y dinámica experiencia sobrenatural. Porque
nadie podrá cambiarlo. No lo cambia Alcohólicos Anónimos, ni Neuróticos Anónimos, y todos los que pueda haber. Estos grupos de autoayuda lo hace el Señor Jesucristo de una forma sobrenatural. Ahora, veamos esto. La conexión con personas que han experimentado la obra de Dios en su corazón podía llamarse amistad plus. No es un mero afecto, como lo que siente una amistad común. Tampoco es el enamoramiento, como lo sienten dos jóvenes que se quedan mirando fijamente. Es una amistad que se define por el interés que se comparte en algo externo. Comparten la experiencia en el Señor Jesucristo, se sientan juntos, mirando juntos el mismo horizonte, y se unen por el descubrimiento de una alma gemela que busca lo mismo. Bendición de Dios, la transformación de Dios, las bendiciones y promesas del cielo. La pregunta al aire para ti, para mí sería: ¿has tenido tú esta experiencia? Podemos agregar que es amistad plus, porque la vida de Dios introduce un elemento nuevo, un lazo que aumenta el compromiso entre los unos y los otros, y se crea una unión que lleva a buscar el bien del otro, movido por el amor de Dios que se agranda en el corazón. El interés que compartimos es el amor de Dios, la gratitud por su don y el deseo de servirle con nuestra vida. Podemos leerlo, por ejemplo, Proverbios 17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y también podemos leerlo en Proverbios 18:24: el hombre que tiene amigos se ha de mostrar amigo, y amigo hay más unido que un hermano. ¡Qué hermosas palabras! Mira qué tan importante es el compañerismo en el seno de la iglesia para mantener la unidad y la autoayuda y la mutua ayuda. El amigo se muestra solidario, cree lo mejor, pero al mismo tiempo ofrece cordial consejo en el momento adecuado. La frase en hebreo significa consejo del alma y sugiere tres aspectos. Primero, un consejo que parte de un deseo en el alma de bendecir al otro. Segundo, un consejo basado en las experiencias almacenadas en el alma. Y tercero, un consejo que nace de una apertura del alma hacia el otro. Hay transparencia, sinceridad. El cordial consejo huye de la severidad, no busca juzgar comportamientos sin comprender los motivos detrás de los comportamientos. Escucha bien y se identifica con las pruebas del amigo. Comunica fácilmente un decir: estoy contigo, pase lo que pase. Vamos a la sección 3, y es huellas indelebles entre creyentes. Como dije, perfecto, huellas indelebles entre creyentes. Hay niveles de amistad entre los creyentes que buscan la unidad de la comunidad. Y volvemos otra vez con la amistad plus. Esta está basada en la vida de Dios, la vida compartida entre unos y otros, misma que no garantiza la misma intimidad con todos de cada uno de los creyentes. Sencillamente hay esa amistad entre nosotros, o esa vida compartida de comunidad, pero la vida de intimidad con Dios es muy diferente cada quien. No es lo mismo. Así que los filipenses estaban en esta situación maravillosa, y Pablo escribe de parte suya y de Timoteo, su fiel colaborador: no tengo otro como él. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Escucha esto, lo que está diciendo Pablo de Timoteo: no tengo otro como él. Esto es lo que llega a decir el apóstol Pablo de Timoteo. Léalo en Filipenses 2:20. Pablo y Timoteo han viajado juntos, han servido juntos en el Evangelio, han sufrido juntos en muchas dificultades, y por eso comparten un lazo de amistad muy intenso. Vamos con otro personaje más, Epafrodito, uno de los creyentes de Filipo.
Bien goza de una consideración especial por parte de Pablo como colaborador. Él dice compañero de milicia y ministrador de sus necesidades. Y lo dice así porque él, Epafrodito, fue el que llevó fue hasta donde estaba Pablo. Él llevó la ofrenda de la iglesia de Filipo y viajó largas y largas horas, larga distancia de Filipo hasta Roma. Se ha sacrificado para llegar a la capital del imperio mundial en su tiempo histórico. No era algo muy fácil, era complicado, pero lo había logrado. Sin embargo, la Biblia nos dice que había enfermado, a punto de perder la vida. Por ese compañerismo en el sufrimiento por el Evangelio forja un vínculo especial. La unión no es tan estrecha como la de Pablo con Timoteo, pero es muy notable lo que Pablo está diciendo de Epafrodito. La otra unión es con los creyentes en general. Pablo comparte una amistad real, aunque menos intensa, con Timoteo y Epafrodito. Y él, refiriéndose a los filipenses, le dice: los tengo en el corazón. Los hermanos han vivido juntos una historia que se remonta a su primera visita a la ciudad y a los primeros pinitos de su pequeña iglesia. Han luchado juntos para ser fieles en un medio hostil. Lea la historia cómo se forma la iglesia de Filipo. Pablo se alegra de la comunión real que los une. Lea Filipenses 1:7. Veamos que llama la atención los efectos que produce este tipo de amistad dentro del pueblo de Dios. La conexión personal obra cambios benéficos entre unos y otros, logrando adelantar la transformación espiritual muchas veces con esta interacción entre los hermanos, porque hay una ayuda mutua y se crece más rápido, hay mucha más transformación. La transformación es mucho más rápida, más eficaz. Una pregunta importante al aire ¿es posible cambiar a otra persona? En nuestros tiempos, uno de los valores más preciados es que el otro me acepte como soy. Los que se juntan en pareja se alegran si el uno no les somete a presiones de ningún tipo, ni exige cambios de ninguna clase. Nos rebelamos contra los intentos de una madre absorbente o de un vecino que cotillea. Cuando quieren obligarnos a seguir su línea de acción, por supuesto. Sin embargo, tarde o temprano nos encontramos con personas cercanas que necesitan un cambio. Un hijo que no estudia, un cónyuge que se distrae, una abuela con mal carácter, un jefe abusivo, etcétera, etcétera. Pero en esta carta, Pablo el apóstol no demuestra una alternativa para lograr un cambio en los demás. Era muy evidente que los filipenses necesitaban portarse de manera excelente para superar sus divisiones internas y seguir luchando por el testimonio de Cristo. Juntos, unidos entre sí, la manera en que Pablo trata con ellos los enseña cómo debe ser la conexión personal que puede servir de forma poderosa para estimularse entre los hijos de Dios, miembros de esa comunidad de Filipo. Podemos ayudarnos a seguir creciendo en la gracia y hablando en nuestras iglesias locales o en nuestras comunidades locales, superando fallos de carácter y llegando a ser un cauce de bendición para los demás. Los creyentes que el Señor ha puesto en nuestra vida o en tu vida podrían ser un poderoso medio para darte fuerza, ser real el amor de Dios y abrir los cielos a mayores influencias espirituales y moldearte en una mejor persona. No huyas del contacto con los creyentes que merecen la pena. No te quedes en casa con tus tristezas, sino busca la comunión del pueblo de Dios. Surgirán amistades cuando descubras a otros que comparten las mismas inquietudes que tienes. Y esas amistades adelantarán la transformación sanadora de tu vida personal. Así que se cumplirá la palabra del apóstol o de nuestro Dios a través del apóstol, que dice que el que comenzó en vosotros la buena obra
la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero miren, cada uno de aquellos creyentes que llegan a nosotros y son personas nacidas de nuevo, es el mismo Jesucristo viviendo en la vida de cada uno de nosotros. Bien, si queremos ordenar las ideas, podemos decir que Dios inicia la obra de salvación en el creyente, aquel creyente que es fiel, que conoce el Evangelio, y allí nos asegura que no se detendrá hasta lograr cumplir su propósito, y esta promesa nos permite vivir con seguridad gracias a nuestra fe que anhela el reino de Dios aún en medio de la aflicción. Voy a repetirlo nuevamente, y es: Dios inicia la obra de salvación en el creyente fiel que conoce el Evangelio, y Él nos asegura que no se va a detener hasta lograr cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Esta promesa nos permite vivir con seguridad gracias a nuestra fe que anhela el reino de Dios aún en medio de la aflicción. Bien, hemos terminado. Continuamos. Dios te bendiga. Desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma sale.